de metodología innovadora. Este taller es una propuesta formativa de la dirección del Departamento de Educación a Distancia. El Departamento de Educación a Distancia está comprometido con la formación y la capacitación continua de los docentes de la FP1. Entonces, permanentemente va generando cursos, talleres, capacitaciones para los docentes, ¿verdad? En pos de ir mejorando también nuestra calidad educativa como docentes, ¿verdad? Entonces, les doy la más cordial bienvenida y también le doy las gracias por decir siempre sí a nuestros talleres, porque siempre cuando invitamos a un curso, a talleres, ustedes están siempre dispuestos a los cursos, ¿verdad? Eso habla bien de nosotros los docentes, ¿verdad? Porque mostramos interés, mostramos que queremos formarnos, que queremos capacitarnos en pos de también brindar una buena enseñanza, un buen aprendizaje a nuestros estudiantes. Yo diríamos que nosotros los docentes somos como los padres, ¿verdad? Que siempre queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, como docentes también hacemos eso, en pos de dar lo mejor a nuestros estudiantes. Nosotros permanentemente nos formamos, nos capacitamos para dar lo mejor, ¿verdad?, a nuestros estudiantes. Y eso es lo que demuestra hoy con la presencia de ustedes, ¿verdad? De seguir formándose, de seguir capacitándose por la calidad educativa. Entonces, bienvenidos. Quien les saluda es la profe Idalia Martínez, que estaré desarrollando este taller sobre metodología innovadora. Y me acompaña también la profesora Catherine Rondelli. Muchísimas gracias, Catherine, y el compañero José Diarte. Muchas gracias a los dos por acompañarme. Muchas gracias, profesora. Estamos aquí expectantes. Muchísimas gracias. Y, Catherine, por favor, si me podés avisar cualquier cosita, si los profes me hacen algunas consultas o los profesores quieren participar, me encantaría que sea un taller participativo, donde puedan también expresar sus experiencias y vivencias sobre estas metodologías. La verdad que estas Sin problemas, te metodologías... estaré avisando. ¿Cómo? Sin problemas, te estaré avisando, profesora. Ah, bueno, genial. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, podemos mirar aquí el objetivo de nuestro taller de hoy, ¿sí? Aquí tenemos el objetivo del taller, son tres. Lo que pretendemos en este taller es, le proponemos a los docentes algunas metodologías que optimizan el aprendizaje de los estudiantes. Optimizar, entonces, metodologías que optimizan el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, reflexionar sobre el sentido de la enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, clase invertida y aprendizaje en problema, ¿sí? Y por último, valorar la metodología activa en la construcción del aprendizaje. Entonces, en esto consiste nuestro taller de hoy, ¿verdad? Lo que propicia estas metodologías activas, ¿verdad? Porque la verdad que como docentes bien sabemos que estas metodologías ya no son tan innovadoras, o sea que no es nueva, data de mucho tiempo ya. Pero lo que pasa es que muchas veces en nuestra práctica es lo que poco aplicamos. Y eso, la idea, la invitación de hoy es, ¿verdad?, ir incorporando metodologías activas dentro de nuestra aula, ¿verdad? Dejar un poquito de lado esas metodologías más pasivas, ¿verdad? Donde el estudiante solamente está escuchando, están mirándonos. Prácticamente, según nuestra experiencia, yo puedo hablar también de mi experiencia, mayormente lo que hacemos como docente, o queremos hacer, ¿verdad? Como docente es presentar nuestra clase más expositiva, ¿verdad? Y ahí nosotros llevamos nuestro PowerPoint, que tiene prácticamente 20 diapositivas, y le vamos
indicándole, presentando los temas a los estudiantes, concepto, característica, elementos, todo, pero ellos están prácticamente pasivos, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con estas metodologías activas es ponerle en acción a nuestros estudiantes, ¿sí? Que nuestros estudiantes sean sujetos activos, que sean sujetos que construya su aprendizaje a partir de la participación, a partir de, de, del involucramiento que hace en su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que el estudiante se involucre, que el estudiante participe, que el estudiante aprenda haciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que se queda más cuando uno aprende haciendo y no precisamente escuchando, porque muchas veces escuchando, un ratito aprendemos, nos acordamos, pero después en un ratito ya nos olvidamos. Sin embargo, cuando trabajamos sobre algo, se queda, o sea que el aprendizaje es más duradero, ¿verdad? Y a veces ya se aprende bien. En ese sentido, por ejemplo, el constructivismo precisamente se postula como un paradigma donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es a través, o viene a ser a través de los trabajos dinámicos, los trabajos activos, el trabajo en cooperación, el trabajo con el otro, en esa interacción permanente entre todos los sujetos que participan, ¿verdad? En ese proceso, ¿verdad? Entonces, la interacción entre todos los individuos, ya sea docentes, ya sean entre docentes, estudiantes, coordinadores, directores, todos se involucran en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos en estas metodologías activas que estamos proponiendo hoy, que vamos a ver en breve, ya mencionamos que el aprendizaje basado en proyecto, la clase invertida, que es un enfoque pedagógico, y el aprendizaje basado en problema. Entonces, es importante nosotros como docentes que a la hora de planificar nuestra clase, seleccionemos metodologías realmente que le haga trabajar a nuestros alumnos, ¿verdad? Que sean metodologías activas, que promueva la participación, que promueva la acción, el trabajo en equipo de los estudiantes. Planteemos nuevas formas de enseñar. Sabemos que no solamente, mayormente nuestros estudiantes lo que hacen es cuando estamos en una clase magistral, por ejemplo, ellos están en cuerpo con nosotros, ¿verdad? Pero en mente no sabemos dónde están, ¿verdad? Entonces ellos nos miran fijamente mientras que nosotros vamos explicando sobre el tema y ellos prácticamente ni apunte hacen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de que ellos, cuando presentamos un contenido, el desarrollo de un contenido sea con metodologías que le hagan participar, aprender haciendo, ¿verdad? Entonces, que le ayude a relacionar los contenidos, a analizar, a poner en común eso que tienen, a aprender a argumentar, que aprendan a aplicar procedimientos, que aprendan a crear propuestas de solución. Todo eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? En nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que pretendemos con este taller, ¿verdad? De ir incorporando estrategias activas que ayuden al estudiante a aprender haciendo. Y aquí tenemos las 3 propuestas metodológicas, ¿verdad? Que podemos aplicar en nuestra aula. Estoy segura que los profes que están compartiendo con nosotros ahora utilizan estas metodologías. Después voy a preguntar un poco si quién utiliza el aprendizaje basado en proyecto,
quien ya aplicó la metodología de la clase invertida. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Entonces vamos a ir viendo un poco las experiencias de algunos profes, si ya aplicaron, si les gusta, cuáles son sus ventajas, desventajas que han encontrado en la aplicación de estas metodologías. Y como habíamos dicho, a diferencia de otras metodologías, esta que traemos como propuesta, ¿verdad? Estas metodologías activas ofrecen un proceso constructivo y resolutivo al estudiante. Vale decir que lo que busca estas metodologías es que los estudiantes toman la posta de su aprendizaje, diríamos, ¿verdad? A través de la participación, que ellos mismos se involucren, que busquen, que se interesen, que traten de encontrar solución a las situaciones o problemas que se les presenta, ¿verdad? Trabajando, por un lado, de una manera individual, porque siempre el aprendizaje, por un lado, también es individual, y también aprendiendo con el otro. Cuando interactuamos con el otro, cuando hacemos trabajos grupales o trabajos con los otros, entonces también vamos aprendiendo. Aprendemos a tomar decisiones, a tomar iniciativa para resolver los problemas, ¿verdad? Incluso estas metodologías desarrolla habilidades blandas muy requeridas hoy en día, ¿verdad? Hablamos mucho de habilidades blandas. ¿Por qué decimos que desarrolla? Porque el estudiante en el proceso, ¿verdad? de su aprendizaje, de estar trabajando sobre un tema, también aprende a comunicarse, ¿verdad? A comunicarse mejor de forma verbal, a comunicarse mejor de forma escrita, también de manera efectiva y asertiva, porque muchas veces el trabajar con los pares, con los otros compañeros, resulta difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en los planteamientos, cuando están elaborando los planes, cuando están estableciendo actividades, generan muchas veces conflictos, ¿verdad? Entre los pares, entre los compañeros. Entonces, eso también ayuda muchísimo porque ellos aprenden a comunicarse de una manera más afectiva y asertiva, ¿verdad? Aprenden ¿cómo se dice? A expresar sus ideas, sus pensamientos, a defender, a defender sus derechos, ¿m? A dar un criterio, a tener criterio propio, ¿m? A presentar, a expresar eso que piensa. Y por sobre todas las cosas también aprende a escuchar, porque cuando trabajamos en grupo, muchas veces cuesta ese trabajo en equipo y uno nomás quiere acaparar todo, ¿verdad? O lo que dice uno nomás, lo que yo digo nomás que quiero que se tenga en cuenta, ¿verdad? Y no quiero escuchar la propuesta del otro compañero. Entonces, todas esas cuestiones también ayudan a desarrollar esas habilidades en los estudiantes. A la medida que esto se va aplicando, ellos van internalizando estas habilidades. Y por otro lado, también ayuda a gestionar los conflictos, como recién dije, ¿verdad? Que el trabajar con el otro, no es fácil, ¿verdad? Tenemos posturas diferentes, ideas diferentes, pensamientos diferentes, criterios diferentes. Entonces, debemos de aprender a trabajar juntos, por un lado. Y por otro lado, también aprendemos a gestionar el tiempo. Aprendemos a trabajar, a presentar nuestro proyecto a tiempo. Eso también a la responsabilidad. También nos ayuda a ajustarse a los cambios, ¿verdad? A la medida que vamos elaborando nuestro proyecto, trabajando sobre algo, entonces vamos ajustando y vamos a ir cambiando. Aprendemos, por otro lado, también a liderar. Esas son habilidades actualmente muy requeridas, ¿verdad? Tiene que ser líder. Entonces, todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad? Estas metodologías.
y específicamente esta metodología del aprendizaje basado en proyecto, ¿verdad? Bueno, pasando un poco, el siguiente. Ahora vamos a abordar la primera, como digo, la primera metodología, ¿verdad? La primera propuesta metodológica que nos trae este taller, que viene a ser aprendizaje basado en proyecto, ¿verdad? Esta metodología se ha convertido en una herramienta muy útil para muchas disciplinas, porque muchas disciplinas realmente utilizan la investigación, ¿verdad? El trabajar por proyecto, ¿verdad? Entonces, y más todavía es útil porque podemos incorporar en esta metodología las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Muy útil. Hoy en día tenemos tantas herramientas tecnológicas que es cuestión de aprender a utilizar esas herramientas. Nosotros desde la Dirección de Educación a Distancia hemos también ya desarrollado otros cursos sobre herramientas, por ejemplo, no sé si ustedes ya han utilizado Padlet, Flipgrid y otras herramientas, Kahoot, son herramientas tecnológicas que muchas veces nos ayudan también en nuestra clase, ¿verdad? Entonces, combinamos eh, todas las herramientas necesarias para lograr nuestro objetivo de la clase, ¿verdad? Entonces, y veremos en qué consiste esta primera propuesta metodológica. Aquí nos dice, por ejemplo, tenemos una definición de Black, Warder y Marty. Ellos dicen que el aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real y más allá del aula de clase, dice. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos está centrado en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje, en la investigación, en la reflexión, en el análisis, en la elaboración de un plan de solución y implementación de ese plan, ¿verdad? A fin de lograr esa meta que queremos, ¿verdad? De solucionar un problema o encontrar solución a algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca esta metodología, ¿verdad? A través de la investigación, la reflexión, porque ya veremos las etapas, ¿verdad? Las fases que tiene estos proyectos, esta metodología. Entonces, su centro es el estudiante, la investigación, análisis, elaboración de un plan de solución, implementación de ese plan de solución y luego una evaluación de todo el proceso, desde el inicio, durante y después de haber culminado el trabajo. El aprender no se centra solamente en entender algo o memorizar, ¿verdad? El aprender es saber buscar, saber elegir, ¿sí? Saber discutir, saber aplicar, errar, corregir, ensayar, el famoso ensayo-error. Entonces, el estudiante con esta metodología sabe buscar, sabe seleccionar información o datos que sean oportunos, que sean fiables y útil para su trabajo. Aprende a debatir sobre el tema, aprende a dar su postura sobre el tema que se está investigando, ¿verdad? Aprende a aplicar procedimientos, pasos para lograr esto que se ha planificado. Y el aprender a ensayar, el ensayo-error, el que me equivoco, corrijo, vuelvo a mejorar y vamos creciendo de esa manera, ¿verdad? Aprendiendo mejor el ensayo-error. Todo esto ellos van aprendiendo de esa manera porque sabemos que cuando elaboramos un proyecto, cuando trabajamos sobre algo, siempre es un borrador y después mejoramos y después volvemos, no nos gusta aquí, no, va a estar mejor de esta manera. Entonces vamos corrigiendo permanentemente, ¿no? Entonces,
esto es importante dentro del aprendizaje basado en proyectos, siempre partir del interés del estudiante. Eso es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Para qué esto? Para que realmente ellos encuentren significatividad en el trabajo, para que realmente tenga sentido para ellos este trabajo, ¿verdad? Entonces es más fácil que ellos se involucren, que ellos participen, que ellos preparen una propuesta, ¿verdad? Crean una propuesta de solución. Entonces es más fácil cuando parte de algo que le interesa a ellos, de algo que les gusta a ellos, ¿verdad? Entonces eso es importante tener siempre presente, ¿verdad? Y en esta metodología del aprendizaje basado en proyecto, se promueve más los pensamientos de orden superior, ¿verdad? El estudiante aprende a participar, de análisis sobre el tema, debate, participa en la elaboración o construcción de del problema, diseña propuestas de solución a los problemas. Entonces, es por eso que esta metodología del aprendizaje basado en proyecto, entonces, promueve esas habilidades de pensamiento superior. Aquí estaremos viendo ciertas habilidades. Aquí vamos a mirar un poco. Dice competencias adquiridas mediante esta metodología. Entonces, por un lado tenemos el aprendizaje, dice, esta metodología mejora las habilidades para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. Eso le ayuda a los estudiantes, ¿verdad? Por otro lado, también dice que mejora la capacidad de trabajar en equipo. Como habíamos mencionado, el trabajar en equipo muchas veces resulta difícil. Sin embargo, a la medida que ellos van trabajando en esto y ya se van familiarizando con esta metodología, resulta más fácil trabajar con el otro, con los otros. Desarrolla capacidades mentales de orden superior, como habíamos dicho, ¿verdad? La de aplicar, la de crear, la de evaluar los trabajos realizados. Por otro lado, también tenemos, aumenta el conocimiento y habilidades en el uso de la tecnología, ¿verdad? Porque siempre aplicamos también, utilizamos la tecnología para elaborar o desarrollar estos trabajos. Y por último, tenemos lo que es promover mayor responsabilidad por el aprendizaje propio, que es lo que siempre creo que nos preocupamos como docente, ¿verdad? Porque no sé si a mí no me parece que mayormente ellos no se quieren involucrar en el aprendizaje, más bien ellos quieren que el profesor exponga nomás y ellos estén escuchando ahí la exposición del profesor. No se quieren involucrar. Cuando vos le pedís un trabajo, ya empiezan los plagueos, ¿verdad? Entonces, creo que es una habilidad, una competencia muy importante eso de tomar compromiso con el aprendizaje, ¿verdad? Con el propio aprendizaje. Entonces, con esto, ¿verdad? Con esta metodología, el estudiante aprende a ocuparse realmente de su aprendizaje, a involucrarse en todo el proceso desde el vamos, ¿verdad? Desde el diagnóstico de la situación, del tema, la planificación, en la elaboración del plan de solución, en la implementación y en la evaluación, ¿verdad? Todo esto de manera personal, individual, pero también a la vez grupal, porque siempre en los trabajos hay cosas que hacemos de manera individual, ¿eh? Buscamos informaciones por nuestra parte y después vamos en el grupo y consensuamos, ¿verdad? Y sacamos una conclusión grupal. O sea que siempre son trabajos, por un lado individual y por otro lado siempre hay trabajos grupales, ¿verdad?
Entonces, eso también es muy importante. Son competencias muy importantes que desarrollamos aplicando esta metodología, ¿verdad? Después aquí tenemos pasos básicos para implementar la metodología, ¿verdad? Y estos elementos son básicos, y yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Cuando realizamos una investigación, siempre tenemos que tener un tema, que es lo más importante, porque si no tenemos un tema, ¿cómo vamos a investigar, verdad? Entonces, por un lado, tenemos el tema, tenemos que definir las actividades, ¿sí? Tenemos que definir los objetivos, qué es lo que vamos a lograr, ¿m? ¿Cuál es nuestra meta? Después tenemos que desarrollar, eh, planificar en etapas, ¿verdad? El desarrollo del proyecto. Después, siempre tenemos que tener un cronograma de trabajo. El desarrollo sería la implementación de nuestro trabajo y por último siempre una evaluación y exposición. Estos elementos son básicos que siempre se tienen en cuenta a la hora de investigar, ¿verdad? Partimos siempre de un tema y ese tema siempre tiene que ser, de ser posible, de interés, pero no todas las veces se da eso porque hay veces que le proponemos investigaciones que le imponemos sobre un tema, ¿verdad? Entonces, pero lo ideal es siempre que parta del interés del estudiante, ¿verdad? Entonces, cuando le proponemos este tipo de trabajo a nuestro estudiante, lo primero que le solicitamos es que elija un tema. ¿Mm? A partir de ese tema, ellos plantean una problemática. A partir de esa problemática, ¿verdad? Esa situación problemática, ellos definen cuáles son los objetivos a lograr, a perseguir. Luego ya empiezan a establecer ciertas actividades que deben realizar. Elaboran un plan, un plan con etapas, diríamos, qué hacemos al inicio, qué hacemos durante y qué hacemos después, ¿verdad? Entonces, tener bien organizado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes, en qué tiempo, todo tiene que estar plasmado dentro del proyecto, ¿verdad? Entonces, organizar todo lo que vamos a hacer en etapas, todo estableciendo metas, tiempo, quiénes van a trabajar, cuáles son los roles de cada uno, de cada integrante, bien estructurado para llegar al producto final. Por otro lado, ya tenemos el cronograma, que es muy importante, ¿verdad? El tiempo, el plazo que le damos a cada actividad, porque siempre tenemos una fecha de inicio y fin, pero después en cada etapa luego tenemos nuevamente pequeñas fechas, ¿verdad? Que cumplir, tiempo que cumplir para lograr a fecha, a tiempo, ¿verdad? Con el objetivo macro, ¿verdad? Luego tenemos la implementación, empieza a implementarse, a ejecutarse esos planes, esas actividades que hemos dicho, ¿verdad? Que íbamos a realizar, ¿verdad? Y en la fecha establecida. Entonces, se realiza, buscamos la información, recopilación de informaciones sobre el tema, análisis, debates sobre las propuestas en común, ¿verdad? Que tienen todos los miembros, todos los que están trabajando. Se hace contraste, intercambios de ideas y se llega a conclusiones grupales, ¿verdad? Siempre eso es los trabajos que vamos realizando así en forma macro. Y por último, siempre la evaluación, ¿verdad? Siempre es importante evaluarnos qué conseguimos, cómo conseguimos, qué logramos, qué no logramos, por qué no logramos, qué faltó, ¿verdad? Entonces, evaluar aspectos positivos, también aspectos negativos dentro del proceso, ¿verdad? Y aquí, muy importante, nuestro papel como docente aquí es permanentemente el seguimiento, la retroalimentación, el orientar ¿cómo se dice?
en reajustar ciertas cuestiones que ellos de repente vemos que está direccionando mal su investigación, su proyecto, entonces nosotros vamos reencauzando todo eso. Entonces tenemos que estar permanentemente orientando, guiando, acompañando ese proceso, ¿verdad? Tenemos que intervenir y encaminar permanentemente. Entonces, esto es en cuanto a los elementos del proyecto, de la metodología basada en proyecto. Y por otro lado también tenemos las características particulares que tiene este proyecto de aprendizaje basado en proyecto. Como estamos diciendo permanentemente, siempre es importante partir del interés del estudiante, de algo que le gusta, ¿verdad? O sea, aquí la primera característica que dice contenidos significativos, ¿sí? Entonces, eso que genera sentido o significatividad para ello, de ahí partimos, ¿verdad? Entonces, pretende enseñar contenidos significativos para ello. Por otro lado, también el desarrollo de habilidades, ¿sí? Habilidades como la postura crítica, pensamiento crítico, el aprender a trabajar, habilidad para trabajar en equipo, en colaboración con el otro, habilidades comunicativas, habilidades de escucha. Todo esto son habilidades que que son características, ¿verdad? Habilidades que se desarrollan con esta metodología. Por otro lado, también dice la búsqueda de nuevas respuestas, que la investigación es parte imprescindible del proceso y a través de la investigación se genera o se crea algo nuevo, un nuevo conocimiento, ¿verdad? Es algo inherente a esta metodología. Los estudiantes aprenden a formular preguntas, aprenden a buscar respuestas, a conseguir algo nuevo, propuestas nuevas, ¿verdad? Referente a lo investigado. También tenemos la organización. Una de las características siempre es la organización. La planificación es fundamental. Yo creo que esto es algo fundamental en cualquier actividad, ¿verdad? La planificación, la organización es importante. Y esta metodología tiene sus pasos a seguir, sus procedimientos. Entonces, eso también hay que ir cumpliendo para lograr el objetivo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un poco la parte de la otra característica es que es significativo, dice, porque crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias claves, ¿verdad? Por otro, tenemos la toma de decisión, que es muy importante también. Permite un alto grado de decisión de los estudiantes, ¿verdad? Aprenden a trabajar de manera independiente, aceptan las responsabilidades y aprenden a tomar iniciativas y tomas de decisiones, ¿verdad? Eso es muy importante. Por otro lado, también está la evaluación y la reflexión. Esto es un constante desde el inicio, desde que arrancamos con el trabajo, es un permanente evaluación y reflexión, ¿verdad? Como estábamos diciendo hace rato, o como dije hace rato, es el ensayo-error. Permanentemente vamos reajustando, mejorando. Si hubo alguna equivocación, vamos repuntando, ¿verdad? Reacomodando, reajustando nuevamente para que el producto final sea excelente. Y por otro lado, que siempre la audiencia y defensa del proyecto, que esto siempre se implica que los estudiantes presenten su proyecto a otras personas, ya sea a las personas, ya sea dentro de la institución, porque mayormente en los colegios se hacen esos ferias de ciencia u otros tipos de actividades. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de
presentar ahí el trabajo que han realizado, o incluso afuera, ¿verdad? De la institución, que sería muy interesante realmente. Bueno, hasta aquí en cuanto a esta metodología aprendizaje basado en proyecto, Catherine. No sé si están todavía ahí, no perdí conexión, me están escuchando. Sí, todo bien, profesora, perfecto. Perfecto. Te escuchamos, profe. Qué bueno. Me gustaría, en caso de que haya algunas profesores que están aquí compartiendo este taller, si han aplicado ya esta metodología del aprendizaje basado en proyecto, cómo fue, qué tal les resultó, si hubo algunas, ¿cómo se dice?, desventaja o cuestiones que cuesta conseguir con los estudiantes. No sé si abierto el micrófono, si es que de repente quiere alguien compartir con nosotros, sería un gusto escuchar. Incluso, ¿qué les parece esta propuesta metodológica? Sí, ellos ya están aplicando. Profes, ¿ustedes están aplicando esta metodología con sus estudiantes? ¿Nadie? Bueno, continuamos entonces, Catherine, ¿te parece? El profesor Rubén comenta, no por el momento. Ah, no están aplicando. Y otra profesora que tal vez con ese nombre no conocemos, pero sí los pasos. Yo creo que en algún momento del desarrollo de nuestra clase siempre utilizamos, ¿verdad? Esta metodología. Tal vez no usamos, ¿verdad? Utilizo la metodología basada en proyectos, pero sí hacemos trabajos investigativos o trabajos de esta naturaleza con nuestros Permiso, profesora estudiantes. Idalia. Miguel Fariña levantó Sí, la mano. sí, adelante, profe Miguel. ¿Qué tal, profe? Súper bien, ¿y usted? Todo bien, profe. Justamente por el tema de la pandemia estuvimos aplicando clase taller, nosotros le decimos. Exactamente, clase taller. Sí. Precisamente, sí, sí, profe. Pequeños proyectos así informáticos. En la materia, por ejemplo, de redes, tenemos simuladores y a través de, como así de las clases virtuales, así, síncronas y asíncronas, realizamos pequeños cableado estructurado, configuraciones de equipos, todo informático, ¿verdad? Pero para aprender a realizar haciendo. Qué bueno, profe. Excelente. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Se prenden los alumnos? Y es muy interesante justamente por el tema por la pandemia, justamente por el tema que no se podía estar presencialmente mostrándole físicamente los equipos. Entonces tuvimos que ver formas diferentes y didácticas para sobrellevar. O sea, es muy interesante en el sentido de que el alumno ve también más información sobre cosas que nosotros presencialmente no podemos hacer, ¿verdad? Exactamente, es cierto. Qué bien, profe. Muchísimas gracias por tu experiencia, por compartir con nosotros. Nada. Dale. No sé si hay otros más que quieran compartir, Catherine. Que Catherine viene a ser mis ojos. Por el momento no, profesora, nadie escribió. Bueno, perfecto. Continuamos. Entonces, yo quiero compartir una pequeña experiencia que tuve con unos alumnos del segundo de la media. Y en este caso particular, por ejemplo, yo en este caso particular, yo apliqué con ellos la metodología de la investigación-acción. Entonces, linda experiencia con estos grupos de alumnos de una institución, ¿verdad? De segundo de la media, eran estudiantes de colegio. Y en este caso, por ejemplo, como
como metodología. Hace que los pasos a seguir con esta metodología también son lo elemental que ya vimos ahí, que viene a ser el diagnóstico, ¿verdad? Del tema, la planificación, ¿sí? La planificación, la implementación y la evaluación. Esos son básicos elementales de cualquier investigación, ¿verdad? Y en este caso yo utilicé con ellos esta metodología, ¿verdad? Y el enfoque hacia una acción es precisamente el cambio, la transformación de la realidad. Pero esta transformación, este cambio tiene que venir desde los afectados. Es decir, que tiene que partir del estudiante, ¿verdad? Entonces, fue una forma muy diferente, es una forma muy diferente realmente de aprender, porque aprenden haciendo. Y en este caso particular, aplicamos esta metodología de la investigación-acción, ¿verdad? Y todo fue trabajo de los estudiantes. En este caso particular, el problema o el diagnóstico del problema que ellos encontraron, lo que querían resolver fue la creación de un espacio recreativo. Eso fue. Pero esto no se dio así de la nada. Esto fue en varios encuentros, reuniones entre ellos, en la que decidieron qué es lo que querían hacer, ¿verdad? Porque cada estudiante tiene ideas diferentes. Bueno, no, a mí me gustaría arreglar los pupitres. No, a mí me gustaría arreglar la sala porque está muy sucia. A mí me gustaría que nuestro laboratorio de informática sea mejor, que tenga más máquina. Así, sí, una lluvia de ideas, ¿verdad? Que siempre utilizamos técnicas de lluvia de ideas para ir recabando informaciones de los estudiantes, ¿verdad? Pero a partir de eso también, desde nuestra función del docente, tenemos que ir descartando ciertas cuestiones. Es ahí nuestro papel, en ayudarle a ellos a entender o delimitar lo que implica el proyecto, ¿verdad? Algunos sí dicen, por ejemplo, decían, yo quiero, profesora, a mí me gustaría que se cambie, se mejore la parte de laboratorio, que tengamos más máquinas. Entonces, desde mi función de docente, ¿verdad? Le digo, ¿es factible? ¿Es posible realizar nosotros eso? ¿Tenemos la plata, el recurso económico, financiero? ¿Tenemos el tiempo suficiente para hacer? Entonces, todo eso son trabajos nuestros como docentes que vamos encaminando, reencauzando el trabajo, ¿verdad? No hacemos por ello, pero siempre estamos acompañando permanentemente. Entonces, ellos empezaron a trabajar, a reunirse para, primeramente, la primera etapa del diagnóstico, ¿verdad? Después de varios encuentros, de debatir sobre posibles temas, entonces después se decidió que querían crear un espacio recreativo. Este espacio recreativo, por ejemplo, para ellos era muy importante porque como la escuela o el colegio era muy pequeño, ellos no tenían dónde estar, por ejemplo, cuando están de receso o cuando hay cambios de docente y entre esa hora ociosa, entre que se sale un profesor y entra otro, por ejemplo, ya hay un espacio en que ellos famosos salen todos, ¿verdad? A pasearse, a caminar por ahí. Entonces, no tenía ese espacio donde ir a sentarse, a estar un poco de manera cómodo para estar en el receso o aguardar. Entonces, la decisión del grupo fue crear un espacio recreativo. A partir de ese momento del diagnóstico empezaron a trabajar por la planificación, ¿verdad? Empezaron a elaborar un plan de acción. Y varios encuentros, debates, un ir y venir de ideas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo vamos a solventar este trabajo? Y empezaron a partir de una guía que yo le proveí, era una guía, una estructura
una estructura de proyecto. Entonces ellos empezaron a elaborar qué es lo que quieren, por qué quieren, la fundamentación, justificación de quiénes van a ser los beneficiarios, y plasmar ahí las etapas y los trabajos que van a ir realizando, ¿verdad? O sea que todo lo que ustedes manejan de estructura de un proyecto, ¿verdad? Famoso que ponemos fundamentación, el trabajo en sí que se va a realizar, así, un sinfín de cosas. Aprendieron a elaborar un proyecto, ¿verdad? Aprendieron a tomar decisiones porque fueron ellos los que tenían que ir a la dirección a preparar una nota y solicitar que se le dé ese espacio, o sea, pedir permiso si pueden ellos realizar este trabajo y que se les asigne un espacio, un lugar donde ellos puedan crear ese ambiente. Todo eso ellos fueron realizando, elaborando y aprendiendo paralelamente a todo esto, ¿verdad? Y fue ahí que surgió que, bueno, nosotros queremos hacer un espacio recreativo. Entonces necesitamos asientos. Necesitamos asientos para sentarnos. Un lugar acogedor, lindo, agradable. Entonces, bueno, vamos a poner asientos. Algunos ya dicen, vamos a hacer de pallet, vamos a hacer de neumático, vamos a hacer sin fin de cosas. Al final quedó que íbamos a hacer de pallet y de neumático. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a formar el grupo de pallet? ¿Y quién va a ser el grupo de que construye de neumático, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quiénes trabajarán en el grupo 1? ¿Quién trabajará en el grupo 2? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿En qué momento tenemos que presentar esto? Entonces ellos se pusieron de acuerdo, armaron su grupo y empezaron a trabajar. Dijeron que los trabajos de asientos se dividieron en grupos de 2 grupos grandes. Y el último que era, ellos querían crear un mural, entonces ellos crearon un mural en la institución. Y eso todos querían involucrarse en hacer el mural. Entonces, por un lado hicieron un trabajo así grupal, de grupo de pallet, y por otro grupo de neumático, pero para la creación del mural ya se juntaron de vuelta y todos participaron. Dentro de esa planificación tuvieron que ver qué necesitan, qué recursos, qué materiales, cada uno, cada grupo. ¿Qué yo necesito? Buscar neumáticos. ¿De dónde vamos a conseguir neumáticos? Vamos a irnos a los talleres a pedir neumáticos. Las chicas traían, ¿cómo se dice? Maderitas finas para poner en el asiento. Y eso traían, creo que es espuma, así, de colchones viejos, incluso así, para que todo así reciclado, ¿verdad? Todo lo que ellos no usaban en su casa, ellos acarreaban todo. Traían telas, a veces incluso visitaban a las modistas del barrio y buscaban telas para construir su colchitas, ¿verdad? Para sentarse, ¿verdad? Para que sea más cómodo. Y sí, así, sin fin de cosas. Cada grupo se ocupaba de lo que tenía que hacer. Tenían en cuenta el plazo, tenían en cuenta los recursos, tenían en cuenta los materiales que precisaban, porque no era solamente buscar los neumáticos, sino también tenemos que buscar perforadoras, martillos y sin fin de herramientas que se necesita para esas cosas, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo se va a solventar? No tenemos plata. Entonces, todo era reciclado y autogestión de los estudiantes. Reciclar, pallet, pedir, hacer nota en una empresa, solicitar por ejemplo, que le donen pallet. Y así fueron construyendo. Fue una experiencia muy linda que viví con ellos, ¿verdad? En este trabajo que realizamos. Después se implementó este plan de trabajo el plan de trabajo que han elaborado, ¿verdad? Y empiezan a la parte de implementación, que es lo que hicieron en la primera actividad
fue la construcción de los asientos, ya sea de pallet y neumático, ¿verdad? Cada grupo con su trabajo. Entonces, listaron todo lo que te necesitaba hacer. Obtener materiales, herramientas, seleccionar y limpiar los neumáticos, pintar, unir los neumáticos con precintas, colocar rueditas, confeccionar almohadillas, colocar almohadillas, todo eso era del grupo del neumático, del grupo de pallet. Ordenar materiales y herramientas, lijar los pallets, pintar, unir para que sean más altos, colocarle rueditas para que se puedan mover, confeccionar las almohadillas también para colocar sobre el pallet, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y la otra actividad que tenían que realizar todos juntos ya es limpiar la pared, lijar toda la pared, diseñar el dibujo y empezar el mural, ¿verdad? Pintar la pared, ¿verdad? Y son que fueron pasando las etapas y después la evaluación final, ¿verdad? De cómo se sintieron, qué encontraron. Y hubo muchísimas evaluaciones positivas, por otro lado también evaluaciones no tan alentadores, porque por un lado, feliz porque consiguieron lo que se propusieron, ¿verdad? La creación de un espacio recreativo. La evaluación positiva mostraron mucho interés, mucha responsabilidad y compromiso en la construcción de su aprendizaje, porque no solamente fue el crear un mural y un espacio recreativo, sino transversalmente hubo mucho aprendizaje ahí. Por otro lado, cuando hicimos la evaluación, mencionaron también que fue un poco cansador para ellos. ¿Por qué? Porque precisamente se realizó este trabajo cuando ya estaba por terminar las clases. Entonces llegaron ellos muy cansados porque todas las materias le pedían trabajos, proyectos, investigaciones, entrega de cuadernos. Entonces se le acumulaba todo y también tenía este proyecto, ¿verdad? Entonces fue experiencias así que por un lado manifestaron muchas cosas positivas, pero por otro lado también muy ajeno al proyecto en sí, ¿verdad? Las circunstancias que dificultaron un poco, ¿verdad? El proyecto. Entonces, eso también quería compartir con ustedes, una pequeña experiencia mía, ¿verdad? Con un grupo de estudiantes. Permiso, profesora Idalia. Sí, sí. La profesora Marta consulta lo siguiente. Sí. ¿La investigación-acción se podría aplicar en un trabajo de extensión de los estudiantes universitarios? Podría ser. Porque yo creo que sí. Por el trabajo, la extensión, ¿cómo se dice? La presentación de un trabajo realizado por los estudiantes al ser, ¿cómo se dice? Presentado ante la comunidad educativa o ante la sociedad, forma parte de una extensión. El resultado de la investigación. Entonces se podría utilizar. La profe Marta utiliza la metodología de la investigación-acción. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? No, profe, pero me resulta muy interesante porque así como usted dijo, extensión tiene que ser la universidad devolverle a la comunidad. Así es, exactamente. Darle un provecho y me parece muy interesante lo que usted hizo con sus estudiantes de la secundaria, que ellos analizaron una problemática y encontraron una solución. Eso nomás, me parece que ese enfoque sería muy bueno para nuestros estudiantes. Así Gracias. mismo, yo creo, sí, muchísimas gracias, profe Marta. Sí, entonces el resultado del proyecto de la investigación puede servir como extensión para los estudiantes. Así es. Y bueno, siguiendo un poco con lo siguiente, ahora tenemos la otra propuesta que es la clase invertida. Seguro que los profesores de aquí también ya han experimentado con esta clase invertida, que es un enfoque pedagógico sustentado en el constructivismo y el uso de las TIC, dice, ¿verdad? Así nos dice Landa.
Entonces, ¿qué es esto de la clase invertida? Y vemos, dice imagen que el profesor está de cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos todo de cabeza aquí, ¿ves? Hacemos invertidas las cosas. Bueno, ¿qué es la clase invertida? ¿Cómo aplicamos esta clase invertida? Entonces estaremos mirando un poco en qué consiste este enfoque. Entonces, esta metodología también es un enfoque centrado en el estudiante. Eso también hay que entender que es una característica particular entre todas estas metodologías que estamos mencionando, ¿verdad? Y debe estar centrado en el estudiante, como habíamos dicho. No está centrado en la herramienta, no está centrado en la estrategia, en las técnicas. Estas son, están al servicio del enfoque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la clase invertida? ¿Por qué lo llamamos clase invertida o clase del revés? Entonces, lo que busca este enfoque metodológico enfoque pedagógico, perdón, que el estudiante descubra en casa y que se practique y consolide en el aula. Eso es lo que es la clase invertida. Entonces, lo que queremos decir con esto es que cierto grado de nuestra clase, ¿verdad? Diríamos, ya arrancamos en la casa. Con una propuesta que le presentamos a los estudiantes ya en la casa y otro en la clase. Ya sea, sería en el aula, ¿verdad? Entonces, el estudiante conoce, descubre, comprende ya dentro, o sea, fuera del aula, sería en la casa. Entonces, eso es lo que es. Y por el otro, cuando ya está en aula, lo que se hace es, ya se hace ejercicios prácticos y consolidación de lo aprendido, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la metodología de la clase invertida. Entonces, ¿qué es lo que propugna esta metodología, ¿verdad? Ciertas tareas de nivel cognitivo inferior, diríamos, ¿verdad? Como habíamos dicho, lo que es comprender, lo que es conocer, incluso lo que es aplicar, eso lo dejamos para la casa, para la casa. Y los de orden superior, entonces lo dejamos para la clase, para aplicarlo dentro del aula, ¿verdad? Ya con el docente. Entonces, en la estructura, aquí podemos observar la secuencia del aprendizaje invertido, ¿verdad? Podemos ver en la parte verde que dice enlace y en la parte más azul dice fuera de clase. Y tiene 3 etapas, ¿verdad? Antes, durante y después. Vale decir que antes, ¿qué es lo que hacen, qué es lo que hacen los estudiantes en la casa? Estudian y se preparan para participar de las actividades de la clase, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el durante. Los estudiantes participan aplicando conceptos clave mientras reciben la retroalimentación. Y por otro lado, que dice después, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Entonces, este es una secuencia, ¿verdad? Y aquí podemos observar una estructura en la que tenemos 3 puntos fundamentales, ¿verdad? La preclase, la clase y la postclase, ¿verdad? Dentro de la clase, de la preclase, lo que se trabaja, como dijimos, son los pensamientos superiores. Entonces, ¿qué hacemos como docentes? Preparamos los materiales, puede ser un videíto, y le entregamos, puede ser video, puede ser audio, material de lectura, a ver un poco qué más.
alguna infografía. Todo eso son elementos que podemos proveerle al estudiante, ya para que ellos empiecen a investigar, a estudiar un poco en la casa. Y siempre es bueno que ese contenido, que ese videíto vaya ya acompañado de un pequeño ejercitario, de una pequeña actividad. Ahí que nosotros ya tenemos que proveerle al estudiante ciertas actividades para comprobar si aprendieron realmente. Podemos utilizar la tecnología para hacer gamificación, por ejemplo, y a partir de una gamificación comprobar lo estudiado, ¿verdad? O realizar algunas preguntas, ya plantearles ciertas preguntas que ellos ya vayan contestando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya se trabaja fuera del aula, sería ya en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? Optimizar nuestro tiempo de clase. No perdamos el tiempo arrancando de ahora, iniciando de todos los pensamientos, de orden inferior, sino que ya el alumno ya viene con ese conocimiento básico, ya viene empapado del contenido que se va a desarrollar. Entonces, lo que se realiza dentro de la clase, ¿verdad? Ya se empieza a trabajar sobre los puntos más importantes, ¿verdad? Que son retroalimentar, reencauzar de repente algunos puntos que no fueron bien comprendidos, hacer trabajos grupales, plantear ciertos trabajos, propuestas de trabajo para presentar, para afianzar. Entonces, es eso lo que ya se quiere lograr en las clases. No perdamos más tiempo a ir iniciando de cero. Primero, bueno, y vamos a estudiar la materia. Y empezamos con el concepto, primero la materia, cuáles son sus elementos, las características. No, eso ya tiene que saber todo en casa. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Entregarles ciertos materiales, audios, videos, infografías, contenidos que ellos ya puedan leer antes. Y luego ya en clase aprovechar mejor ya el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que se busca en esta clase invertida. Y por otro lado, la otra etapa, ¿verdad? Que es la post, ¿verdad? Que ahí ya se hace algunos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Se realiza una evaluación de lo aprendido. Esta evaluación puede ser entre pares, ¿verdad? Una coevaluación. Se puede hacer una evaluación, ¿cómo se dice? Autoevaluación, que el estudiante mismo se evalúe, qué aprendió, cómo aprendió, qué le falta mejorar. Y una evaluación de parte del docente, ¿verdad? Entonces, todo esto vendría a ser la estructura y lo que busca la clase invertida. Entonces, aprovechar, optimizar el tiempo de la clase, del aula. Entonces, para eso debemos de proveerle ya a nuestro estudiante antes ciertos materiales, ya que para que ya se prepare, para que ya estudie, para que ya analice y para que venga ya un conocimiento básico, diríamos, sobre ese tema. Entonces, en eso consiste, ¿verdad? Y nuestra función como profesor, lo que tenemos que estar es permanentemente guiando, reorientando, encauzando esos trabajos, ¿verdad? Ya sean individuales o grupales que están elaborando los estudiantes. Y lo que tenemos que aquí tener en cuenta es que estos materiales que nosotros le proveemos a los estudiantes no precisamente sería bueno tener materiales propios, videos propios, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser videos o materiales, recursos propios.
lo que podemos hacer también es buscar materiales ajenos y eso, materiales ajenos que responda, ¿verdad? Que responda a nuestro objetivo, no cualquier, porque sabemos que en internet vamos a buscar sobre ciertas informaciones y vamos a encontrar un sinfín de información sobre ese tema. Pero tenemos que cuidar mucho lo que es que sea realmente, ¿cómo se dice? Válido ese material, fiable ese material y no cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es importante. Nuestra habilidad como docente, de curador de contenido, tiene que ser eso, ¿verdad? De saber buscar, de saber seleccionar esos contenidos. Y eso, si estamos de acuerdo con los contenidos, lo que dice ahí, entonces sí, eso proveer a los estudiantes y a partir de eso, entonces plantearles ciertas actividades, ciertos retos de trabajo. Entonces, eso es de la clase invertida. Después podemos ver en cuanto a lo que es la clase invertida en cuanto a la evaluación. Dice. ¿Quién evalúa en el aula invertida? ¿Quién evalúa? Puede evaluar el docente, ¿sí? Una heteroevaluación. Puede evaluar el estudiante con una autoevaluación. Puede evaluar el equipo o pueden evaluarse entre pares, que es la coevaluación. ¿Verdad? Se puede dar de estas tres formas. ¿Verdad? Por otro lado, nos pregunta, ¿cómo se puede evaluar? Pues podemos evaluar de forma oral, escrita o procedimental. Los procesos, los pasos podemos evaluar. Por otro lado, también dice, ¿qué tipo de evaluación? Pues podemos utilizarlo como una evaluación formativa, que se hace durante el proceso, o la sumativa. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la memorización del concepto, el conocimiento, la comprensión y las competencias de aprendizaje. ¿Cuándo se evalúa? Pues durante todo el proceso, ¿verdad? Al inicio, durante y al final de la clase. En todo momento podemos ir evaluando. Ya depende de cada docente, ¿verdad? Lo ideal siempre es durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? O sea, que todo, desde el inicio, desde que le damos los materiales, ya le damos ciertas actividades para evaluar. Cuando estamos en la clase, también le proveemos ciertos tipos de actividades para ir comprobando si están por buen camino, ahora están aprendiendo realmente. Después, al final también, con unos exámenes, con unas rúbricas, podemos ir evaluando. Entonces, esto es en cuanto a la evaluación del aula invertida. Aquí muestra un poco lo que le estaba mencionando, ¿verdad? La clase invertida, en la parte de abajo vemos que la enseñanza en clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que se desarrolla? Ya habíamos dicho que se desarrolla en casa. Las habilidades de pensamiento de orden inferior. El estudiante ya tiene que leer, comprender, conocer el contenido en sí para la clase. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos un video, un material, y ahí ya le proponemos unas actividades de ciertas preguntas, o de repente le pedimos ya que hagan un pequeño resumen, una síntesis, o una pequeña infografía del contenido. Entonces, eso ya vamos trabajando antes. Y ya en la clase dice que tenemos que ya generar habilidades de pensamiento de orden superior. Aquí ya se trabaja analizar, evaluar y crear, ¿verdad? Entonces vamos creando propuestas, elaborando planes o propuestas de solución al tema que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, en esto consiste el enfoque de la clase invertida. Y aquí, por último, podemos ver, nos presenta esto un modelo de cómo podemos
aplicar minuto a minuto, ¿verdad? Pero esto ya dentro de la clase, esto no es lo que hicimos afuera, o sea, que los estudiantes hicieron en su casa. Esto es cuando ya estamos en clase, ya el alumno vino ya con un conocimiento básico sobre el tema. Entonces, dice, comenzamos la clase, 5 minutos dedicamos a una evaluación inicial, ¿verdad? General de lo aprendido, de lo que lograron entender, captar del contenido. Después, otros 5 minutos de una discusión, un debate sobre el tema, sobre los resultados encontrados. Luego dice 10 minutos para preguntas a las respuestas de los alumnos. Por otro lado, también tenemos, después de eso, 15 minutos dedicar, por ejemplo, a trabajos en pequeños grupos, planteándoles retos, problemas, investigaciones, proyectos, asignación de roles, discusión. Entonces, eso le planteamos 15 minutos. Y después de ese trabajo en grupo, llevamos nuevamente al debate del trabajo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer votación del mejor enfoque presentado, todo eso, ¿verdad? Y por último, un juego sobre los contenidos o una evaluación ya del trabajo final. Entonces, esto es más o menos mostrando de cómo se puede trabajar dentro de clase ya. Entonces, cuando ya el alumno viene con su conocimiento previo, lo que ya hemos dado ayer, ya le entregamos todos los materiales que tenían que ver y hoy ya empezamos a trabajar de esta manera en la clase. Así es. Entonces, hasta aquí es la clase invertida. ¿Alguien que ha aplicado la clase invertida entre los profes aquí? ¿Qué tal la experiencia? Si es que lo aplicaron. ¿No han aplicado todavía la clase invertida con sus estudiantes? Adelante. Alguien abrió su micrófono. Hola, profe, ¿cómo te va? Todo bien, profe, todavía no llegué a aplicar. ¿Todavía? Ah, Pero ya. es muy Pero, interesante. ¿qué te parece, profe, la metodología a seguir de este enfoque pedagógico? Y es interesante en el sentido de que, como vos dijiste, profe, que le incentiva al alumno a investigar previamente y al hacer va reforzando ya su conocimiento. Y aprovechamos mejor el tiempo de clase, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, eso es muy importante. En este caso particular, nosotros, no sé si alguien de ustedes formó parte del grupo de un curso que hemos desarrollado con la profe Carla y hemos aplicado esta metodología precisamente para entender este enfoque, ¿verdad? El enfoque de la metodología de la clase invertida. Y utilizamos lo que es los pasos de la metodología, de la clase invertida, que consiste en la preclase. Ya le dimos todos los participantes los contenidos a estudiar antes y después cuando tuvimos nuestro encuentro sincrónico, vía Meet en este caso porque no es presencial, empezamos el análisis, el debate del contenido, ¿verdad? Incluso aplicamos ciertas herramientas tecnológicas para que sea interesante también. Dentro de cuando eso fue que utilizamos el recurso Padlet, donde los estudiantes, por ejemplo, tenían que, a partir de lo estudiado, a partir de la lectura, tenía que traer 3 preguntitas ya de duda, de consulta. Entonces, se colocaba eso dentro del mural y empezaban el debate entre los compañeros, porque cada compañero colocaron sus dudas, sus preguntas sobre el tema. Y fue una experiencia muy interesante porque los estudiantes empezaron a participar, a debatir sobre eso, ¿verdad? Incluso posterior a eso, también, o sea, luego de haber hecho ese debate grupal a partir de las preguntas de los participantes, también realizamos un trabajo grupal en el foro, por ejemplo, ¿verdad? Al final. Y se realizó la evaluación.
se realizó la evaluación después de esos pasos, ¿verdad? Entonces, eso fue mi experiencia, mi primera experiencia en lo que es de la clase invertida, que hemos aplicado con la profe Carla. No sé si alguien estuvo en ese curso, creo que fue del año pasado, de la clase invertida. Y es muy interesante, yo les animo a utilizar la clase invertida con los estudiantes, porque muchas veces tenemos poco tiempo en aula, tenemos poco tiempo, y sería mejor que aprovechemos toda esa clase para realmente en las cosas sustanciales, ¿verdad? No digo que lo otro no sea interesante, pero eso ya lo pueden hacer. A veces mi consulta sobre eso, no sé si les pasa a ustedes también, profes, compartir conmigo. ¿Cómo hacemos que nuestro estudiante ya nos lea el material y que ya venga con un conocimiento básico, ¿verdad? Porque siempre en esta modalidad de la virtualidad se da mucho esto, ¿verdad? Que nosotros ya le proveemos los materiales a los alumnos, ya le proveemos un video y a partir de ese video ya le planteamos ciertas actividades, ciertas preguntas y eso ya le realizamos. Pero en el momento del sincrónico muchas veces nos encontramos que no pudieron ver, que no ingresaron, no leyeron. Entonces, todo esto es un desafío que tenemos, ¿verdad? Yo creo que a la medida que vamos implementando con ellos esta metodología, ellos se van a familiarizar y entender esto y van a ¿cómo se dice? Van a ponerse en ritmo también con nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes al respecto en cuanto al proveerle materiales y que nos lean los estudiantes antes de la clase? Muy interesante la propuesta. Continuamos, no hay ninguna consulta, ¿verdad, Katherine? Sí, profe, solo una acotación, ¿verdad? Sí. En realidad, que yo creo que nosotros casi tenemos todas las herramientas para implementar ese tipo de propuesta pedagógica. Sí. Alzamos los materiales, inclusive tenemos guías, una guía de actividad. Tal vez lo que falta es, digamos, organizar mejor o no sé, generar hacer, por ejemplo, los trabajos prácticos a la inversa. En vez de pedir después de la clase, que nos haga antes de la clase. Entonces, yo, por ejemplo, algunas veces, esos son dispositivos disparadores, ¿verdad? A veces un concepto es bastante abstracto, pero si uno parte, digamos, de casos concretos o de videos o digamos algunas líneas de pregunta, se hace más amena, diríamos, la clase. La clase, exactamente. Porque si no es muy monótono, así muy abstracto y bueno, el docente misma a veces se da cuenta de que no se aprende de esa manera, ¿verdad, profe? No, claro que no. O sea, cuando hablamos del inclusive si estuve escuchando que el aprendizaje tiene que ser significativo, o sea, tiene que, digamos, no es acumular información en el cerebro, sino que hacer, practicar. Y de la misma... Aprender haciendo, ¿verdad, profe? Claro, ir transformando, entonces es la metodología que de alguna manera puede ayudar a que dicho aprendizaje sea significativo. O sea, es importante que, digamos, los estudiantes puedan hacer practicar el cerebro, porque si no se queda bastante quieto y bueno, muy estático, que no le va a ayudar mucho.
Entonces, todo conocimiento, pues lógicamente es saber haciendo. Esa es la metodología, la propuesta pedagógica bastante interesante. Y yo creo que lo que faltaría es, no sé, adoptar o organizar, porque en realidad tenemos casi todo, digamos, preparado. Solo falta Exacto. estructurar y a partir de eso hacer. Gracias, profe. Animarnos a aplicar esto, ¿verdad? De hecho que de una primera no nos va a salir seguramente, pero esto como cualquier ejercicio, ¿verdad? Cualquier ejercicio que hacemos a la medida que vamos practicando, a veces ya entramos en ritmo. Entonces, eso es lo importante, el arrancar con estos tipos de metodología, ¿verdad? Ir incorporando. Yo no digo que no utilicemos, estoy segura que la mayoría de los profes que están aquí utilizan de alguna otra forma, así como dijo el profesor que no le llamamos nomás así, pero utilizo esos pasos, esos procedimientos para conseguir el aprendizaje como estudiante. Entonces, es cuestión de ir incorporando estas metodologías, ¿verdad? Y son montones, hay muchísimas, por eso aquí nosotros vemos solamente 3 propuestas, ¿verdad? Muy interesantes, pero hay muchísimos otros más, ¿verdad? Que podemos ir investigando e incorporando en nuestra práctica, en nuestra aula. Y por último, para terminar esto, les quiero presentar la última propuesta metodológica, que es el aprendizaje basado en problemas, que es muy similar también al aprendizaje basado en proyecto, pero tiene sus características particulares. No es el mismo, pero sí tienen características comunes. Acá, por ejemplo, nos dice, Barrow, por ejemplo, nos dice, ya era en el año 1986 esto, ¿verdad? Dice él que es un método de aprendizaje basado en principios de usar problemas como punto de partida. O sea, que palabra clave, utilizar problemas como punto de partida para adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Entonces, esta es la última propuesta que traemos, ¿verdad? Que es el aprendizaje basado en problemas. Y como dijimos, tiene sus características particulares similares a los otros también. Implica un trabajo activo. Es decir, que también la participación del estudiante, que el estudiante se involucre, el estudiante trabaje sobre un tema, trabaje de manera cooperativo y colaborativo con el otro para conseguir el objetivo, ¿verdad? Entonces, la característica básica de esta metodología también, que es un aprendizaje activo. Poner en acción al estudiante a partir de una problemática. Esta metodología también favorece muchísimo a otras disciplinas, la interacción con otras disciplinas. Vale decir que las asignaturas comunes o asignaturas afines se pueden unir y trabajar sobre una problemática. Supongamos que los profesores de salud, los profesores de medio ambiente y los profesores de ciencias naturales, de repente pueden unirse y elaborar un proyecto, trabajar sobre una situación problemática que le favorezca a las 3 asignaturas, a las 3 disciplinas, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de manera interdisciplinar este tipo de... Esta metodología, ¿verdad? Se puede utilizar de esa manera. Y siempre lo recomendable en este caso de cuando trabajamos con esta metodología, un aprendizaje basado en problemas, la sugerencia de los especialistas, ¿verdad? Siempre dice que no tiene que ser un grupo grande. Porque cuando el grupo ya es grande, ya se da para cualquier cosa. Si tenemos un grupo de 10, sabemos que 5 nomás lo que trabaja. El resto está jodiendo, tirando papelito, cualquier otra cosa, ¿verdad? Por eso la sugerencia siempre es entre 5, 7 integrantes.
Y definir bien también para a cada uno el rol que va a desempeñar. Eso es fundamental, porque si no lo definimos, quién va a ser coordinador, quién es el moderador, quién es el que va a estar permanentemente hincándole a los compañeros que presenten sus partes. O sea, quién va a ser el expositor, quién es el que... Todos tienen que tener un rol para que se sientan comprometidos con el trabajo. Y teniendo solamente grupos pequeños también es importante porque ayuda a la mejor gestión, evita los conflictos entre el grupo, entre los miembros, porque lo que nos trabaja, lo que hace es molestia, ¿verdad? Entonces, es mejor que sean grupos pequeños, ¿verdad? Así, entonces todos participan, todos se involucran y todos trabajan coordinadamente para conseguir el resultado, ¿verdad? de esa problemática. Aquí estaríamos viendo también algunas competencias con esta metodología, las competencias que desarrollan los estudiantes cuando se aplica esta metodología con ellos. Tenemos, por ejemplo, a ver qué dice aquí, resolución de problemas, aprenden a resolver problemas. Ese es el caracú, diríamos, de la cuestión, ¿verdad? Aprenden a resolver los problemas que se les plantea. También aprenden a tomar decisiones, porque así como les expuse hace rato mi experiencia con los estudiantes, ellos tomaban las decisiones. Yo solamente estaba ahí para encaminar, para orientar, encauzar o hacerles ver ciertos elementos que tenían que tener en cuenta para que realmente sea viable su proyecto o su trabajo o en este caso la resolución de su problema. Ese es el famoso mostrarle un poco el camino, eso que estaba un poco oscurito para ellos, entonces iluminarle un poco en ese sentido. Aprenden a trabajar en equipo, que es muy importante porque ellos se involucran y trabajan de una manera más coordinada. Por eso la sugerencia de integrantes, de pocos integrantes, ¿verdad? Por otro lado, también adquieren competencias en las habilidades comunicativas, ¿verdad? Aprenden a argumentar y a presentar la información trabajada, ¿verdad? Es muy importante también. Y por otro lado, desarrollo de actitudes y valores. Actitud con precisión, revisión, tolerancia. La tolerancia, por ejemplo, es un factor muy importante a cultivar, ¿verdad? Porque últimamente la tolerancia, no sé, se perdió, parece. Todos andamos muy nerviosos, acelerados, alterados, y no hay tolerancia en las cosas, ¿verdad? Entonces eso también son habilidades muy importantes, ¿verdad? También tenemos, favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. Estos son elementos fundamentales, ¿verdad? El razonamiento, porque al plantearle una problemática, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ponen en juego el estudiante? ¿Qué es lo que empieza a hacer trabajar? Su raciocinio, ¿verdad? Su intelecto. Eso es lo que empiezan ellos empiezan a cranear y analizar qué solución van a darle a esta problemática que se les plantea. Entonces, esas son habilidades que desarrolla el estudiante. Y por otro lado, también un pensamiento crítico. Esto es un punto muy importante para mí, por ejemplo, que quiero mencionar. Este pensamiento crítico muchas veces cuesta muchísimo en los estudiantes. Porque cuando vos les decís cuál es tu postura, cuál es tu posición sobre este enfoque, sobre esta metodología o esta teoría, cuando le cuesta muchísimo a ellos tener un pensamiento crítico o una postura crítica sobre el tema. Entonces, es interesantísimo esto también, ¿verdad? Que les ayude a desarrollar un pensamiento crítico.
Por otro lado, también, estos son todos, ¿verdad? Entonces, son todas las competencias que se adquiere o que el estudiante va adquiriendo a la medida que van trabajando con esta metodología. Por otro lado, también quiero mencionarle, la planificación es igual que los demás que estaba mencionando, los anteriores. Siempre un trabajo o un proyecto tiene que tener, tener objetivos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Siempre tenemos que tener un norte, una dirección. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Entonces, esto, por ejemplo, son algunos aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? Por un lado, tenemos que definir bien los objetivos que queremos lograr cuando estamos trabajando con esta metodología. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos a lograr? A partir de eso, escoger la situación problemática, ¿verdad? Que debe ser importante, o sea, el contenido a resolver, el reto que le estamos proponiendo, debe ser relevante para ellos. Y aparte de relevante, debe ser complejo y también amplio, ¿verdad? Para que ellos puedan, como podríamos decir, sumergirse en la búsqueda de la solución a esta problemática. Entonces, por eso es importante que sea el reto o la situación problemática sea realmente interesante y apasionante para ellos. Por otro lado, cuando estamos planificando, eso es importante, tener objetivos, escoger bien la problemática, la situación que tenemos, que no tenemos, cómo. Después, por otro lado, vemos las reglas. ¿Qué significa eso? Hay que dar las reglas, las hojas de rutas a seguir, ¿verdad? Entonces, orientar las reglas de las actividades. Cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, quiénes van a trabajar, cómo se va a trabajar, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas siempre es importante el establecer roles. ¿Quién va a hacer qué cosa? Uno va a ser el coordinador, el otro va a ser el gestor de tiempo, el otro va a ser el moderador. Fulano va a dedicarse a investigar sobre ciertos puntos. Entonces, cada uno se involucra, cada uno tiene todo planificado, todo con reglas a seguir, ¿verdad? Por otro lado, tenemos establecer tiempo. Establecer tiempo. Esto es fundamental. En cualquier proyecto, en cualquier trabajo, siempre es importante establecer el cronograma de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Y qué vamos a hacer al término? No sé, la organización de tiempo. Un tiempo ni muy extenso ni muy corto, ¿verdad? Tiene que ser un tiempo prudencial para resolver la problemática. Y por último, un elemento también muy importante dentro de lo que es cuando estamos planificando esta metodología para trabajar con nuestros estudiantes, es establecer tutorías, ¿verdad? Tutorías de acompañamiento. Entonces, permanentemente nosotros tenemos que estar al lado de los estudiantes, orientando, reencauzando, retroalimentando lo que están realizando los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esos son elementos fundamentales, el acompañamiento. En este caso particular, ellos lo llaman tutoría, sesión de tutoría. Entonces, el grupo, curso o las consultas pueden ser individuales o grupales, ¿verdad? Entonces, el docente es lo que va reorientando, va motivando, va encaminando ese trabajo. Después tenemos, por último, esta última diapositiva que tenemos es que habla sobre las fases a seguir cuando estamos aplicando esta metodología, ¿verdad? Primeramente tenemos, dice, la primera fase a tener presente es la lectura y análisis del escenario. Comprender la consigna y de qué es lo que se quiere alcanzar. Eso es lo primero, ¿verdad?
Después, la segunda fase sería la conciencia de la situación. Eso quiere decir que a partir de esto, del escenario, de lo que se quiere alcanzar, empezar a formular hipótesis, ¿verdad? Conjeturas sobre la problemática, posibles causas, ideas para resolver. Después tenemos la tercera fase. A ver un poco. Ahí está. Análisis de lo que se necesita. Ser consciente de aquellos que no saben qué necesitarán para resolver el problema. Entonces, ellos hacen un análisis. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué nos hace falta? Entonces, para alcanzar nuestro objetivo, para resolver esta problemática planteada. Luego tenemos la cuarta fase, que es la de planificar. Planificar cómo van a realizar la investigación. Y todo esto, la forma de planificar es el mismo procedimiento de lo que vimos también en las otras metodologías. Luego tenemos el quinto, que es establecer el tiempo. También es una característica, en las fases, las características prácticamente son similares en todas las metodologías. Establecer tiempo, el cronograma de trabajo. Centrar un periodo de trabajo de estudio individual como grupal, ¿verdad? Y por otro lado, el resultado. Siempre la presentación del resultado final, la propuesta de solución que han llegado los estudiantes y la presentación ya sea ante el docente o un equipo técnico o ante la institución, ante la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, estas son las fases de esta metodología del aprendizaje basado en problemas. ¿Alguna consulta? Es hasta aquí nuestra presentación. ¿Algún aporte? ¿Alguna experiencia? Sí. Catherine, ¿me ayudas? Si hay alguna consulta, estoy aquí a disposición. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta en los mensajes. Sí, perfecto. Entonces, si no hay consulta, yo para finalizar este taller quiero compartir un pequeño videito con ustedes, muy corto, sencillo, pero que nos invita a una reflexión. Entonces, eso quiero compartir con ustedes un ratito, si me permiten. Zoom 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezado professor, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas por tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10.
Es el pequeño video que le traje al final. Un ratito voy a dejar de compartir. Bueno, ¿qué les pareció el videito? ¿Qué reflexión tienen al respecto? A ver si alguien me dice algo sobre el video. ¿Qué les pareció el videito? Y muchas veces, por ejemplo, profe, Sí, tenemos acceso a las tecnologías, pero usamos métodos tradicionales para implementar el aprendizaje. Y eso hace que tengamos los mismos resultados, ¿verdad? Y si aplicamos nuevas formas de enseñanza, lo que haría que realmente haya un aprendizaje más efectivo. exactamente. Así como dice aquí el profesor Rubén Darío. Un ratito. Voy a mirar un poco su fecha. Dice, cambió la tecnología, pero no cambió el método de enseñanza. Y al final, ¿en qué quedamos, verdad? ¿Sí? El mismo, otra vez, así como dijo el profesor Fariña. Tal cual. Entonces, esa es la reflexión, ¿verdad?, que traigo a colación, ¿verdad? Empezar un poco a cambiar nuestra metodología, ir incorporando metodologías activas dentro de nuestra aula, así entonces para ir también cambiando las actitudes o las habilidades de nuestros estudiantes. Entonces, que le hagamos más partícipe a nuestros estudiantes, que es lo importante, ¿verdad? Que aprendan haciendo. Eso es lo fundamental. ¿Alguna consulta? Hasta aquí es nuestro curso taller. Si de repente estoy atenta si hay consulta o algún aporte que quieran realizar. Permiso, profesora Idalia. Sí. El profesor Rubén escribió, cambió la tecnología, pero no cambió el método de enseñanza. Sí, así mismo, Catherine, tal cual. Entonces, la profe siguió con su misma metodología, por más de que tenía toda la infraestructura tecnológica, pero ¿qué pasa aquí? El cambio de mentalidad es lo que falta. Nos invita al cambio de mentalidad, al cambio. Primeramente tengo que cambiar yo como docente para luego también cambiar mi entorno, mi ambiente. Entonces, primero tengo que aprender las nuevas metodologías y así también cambiar en mi aula, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos invita también, transfiriendo un poco en referente a nuestro taller, ¿verdad? Nuestro taller de metodología. Sí, permiso. La profesora Daisy pregunta, nos dice, muchísimas gracias, profe, por el taller. El link de la grabación nos van a compartir, porfa. Sí, así mismo vamos a compartir eso. Mañana por ahí, cuando ya se procese todo, ya se comparte con los estudiantes, con los participantes. El profesor Miguel Fariña menciona, muchas gracias por el taller, muy importante en estos momentos. Gracias, profe Miguel. Y Catherine, si podemos facilitar la encuesta de satisfacción, sería genial. No sé si llegaste a pasar. Asimismo, estoy facilitando en 2 partes del encuentro. Voy a volver a enviar, por favor, para aquellos docentes que no pudieron completar aún. Genial, Catherine, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por participar en este taller. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Sí, profesora, ¿usted quiere que quitemos la foto? Sería genial. Muy bien, ¿cierto? Sí, queda como... Sí. Sería genial, entonces. Vamos a habilitar nuestras cámaras. Ahí está. Perfecto. Bueno. Cuando nos diga, Catherine.
Sí, a la cuenta de 3. Sí, todos sonreímos. Espera, que voy a poner bien Uno. mi pelo. 1, 2, 3. Ya está. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Buen resto de jornada. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.